Hola a todos, nosotros somos el grupo G2 y este es nuestro primer parcial de álgebra lineal 2937. Listo. A ver, entonces nos citamos en el primer ejercicio donde dice que sea A igual a uno, A2, A3, que pertenecen a R 3 por 3. Eso quiere decir que la dimensión de la matriz es de 3 por 3. Y nos dan la matriz que se compone por el vector 1, 1, 3, menos 5, el vector 2, 0, alfa menos 1, y el vector 3, menos 2 y beta. Una condición que nos dan es que alfa y beta pertenecen a los reales. Entonces, la primera pregunta nos dice para qué valores de alfa y beta las columnas de A transpuesta son linealmente independientes. Para poder responder toda la pregunta, debemos tener en cuenta la definición de transpuesta que nos brinda David Ley en su libro Álgebra lineal y sus aplicaciones. Allí expone que la transpuesta de una matriz A de dimensión m por n es la transpuesta misma de A que matriz n por m. O sea, en resumen, lo que nos quiere decir esto es que la matriz transpuesta es cuando intercambiamos las filas y las columnas o viceversa. Es importante mencionar que para poder responder esta pregunta se trabajarán por casos. Es decir, ¿qué pasa si, por lo tanto, en el primer caso se armarán las matrices con alfa y beta? Es decir, cuando alfa es distinto de cero. Entonces, en el primer caso, o en el caso 1, se tuvo que la matriz transpuesta de A es 1, 3 menos 5, 0, no, perdón. El vector 1 es 1, 0 menos 2, el vector 2 es 3, alfa menos 2, y el vector 3 es menos 5 menos 1 y beta. Ya, entonces, en este orden de ideas es importante explicar qué es combinación lineal. Según Ley, nos da la definición de combinación lineal, dados los vectores B1, B2 y BP en Rn, y dados escalares C1, C2 y CP. El vector y definido por Y, C1, B2 y CP, BP. Entonces, la combinación lineal de B1, BP con pesos C1, CP. Esa es la definición que nos da Ley acerca de la combinación lineal. Pero en otras palabras, lo que nos quiere decir es que es la operación donde se ven involucradas las sumas y las multiplicaciones de vectores. Entonces, regresando al ejercicio planteado con anterioridad, se construye la matriz homogénea, aumentada, que se ve de la siguiente forma. La matriz transpuesta, entonces nos quedaría así. 1, 0 menos 2, 1, 0 menos 2, 3, alfa menos 2 y menos 5 menos 1 y beta, 0, 0, 0. Entonces, a continuación lo que haremos es emplear esta matriz que tenemos aquí y convertirla en matriz escalonada mediante operaciones de fila. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, con ayuda del software computacional, resolvemos por Gauss. Entonces, lo primero que haremos es multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumarla a la fila 3, con la finalidad de volver el menos 2 de la fila 3, 0. O sea, antes teníamos el menos 2 acá, entonces este menos 2 se volvió 0, y entonces nos queda 4 y b menos 10, por la multiplicación y las operaciones en sí. Ahora, lo que multiplicar la fila 2 por menos 4 sobre alfa y sumarla a la fila 3. Esto lo hacemos con el propósito de volver el número 4, este número de 4, que estaba en la matriz anterior, 0. Entonces nos saldría esto, 0, 0, 10 alfa menos alfa beta menos 4 sobre 4. Ahora, vemos que la solución de la matriz aumentada a matriz escalonada se llega a la conclusión de que no posee variables libres, únicamente posee pivotes. Entonces, esto tiene una relación de que la respuesta posee una única solución y por lo tanto se determina que el sistema es consistente. Para llegar a esta resolución empleamos el teorema 2 de existencia y unicidad, que establece que el sistema lineal es consistente si y solo si la columna más a la derecha de la matriz aumentada no es un pivote, no es una columna pivote. Para ello se conoce que una posición pivote en una matriz A es una ubicación que corresponde a un 1 principal en la forma escalonada reducida. Por lo tanto, la columna
pivote contiene una posición pivote. Ahora sí, teniendo en cuenta estas definiciones, volvamos al ejercicio, a la resolución del ejercicio del caso 1. Entonces, si un sistema lineal es consistente, entonces el conjunto solución tiene dos opciones. La primera es que sea una única solución cuando no existen variables libres, o la segunda es una infinidad de soluciones cuando hay al menos una variable libre. Por ende, gracias al teorema 2, llegamos a la conclusión de que posee una única solución. Y la condición que debe cumplir es que alfa y beta para las columnas que sean transpuestas sean linealmente independientes, es que deben ser diferentes de cero, distinto de cero, y beta igual. Por lo tanto, queda demostrado que alfa y beta sí pertenecen a los reales. Entonces, para el segundo caso, el valor de alfa le daremos el valor de cero, es decir, alfa igual a cero. Creando la matriz aumentada se obtiene la siguiente. Tenemos que la matriz aumentada transpuesta es 1, 0, menos 2, 3, 0, menos 2, menos 5, menos 1, beta y 0, 0, 0. Aquí podemos ver que en el caso 1 teníamos que alfa se mantenía como alfa, pero en este podemos ver que sustituimos el valor por de alfa por 0. Entonces, si resolvemos por el método de Gauss o con la ayuda del software computacional y las operaciones de fila, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que multiplicamos la fila 3 por 2 y la fila 1 por 2, perdón, y le sumamos a la fila 3. Esto con la finalidad de volver este 0 que está acá, este 2 que estaba acá, menos 2 que estaba acá, volverlo 0. Y ahora lo único que hacemos es intercambiar la fila 3 por la fila 2. Entonces quedaría como 1, 0, 0, 3, 4, 0, menos 5, b menos 10, menos 1, 0, 0, 0. Entonces lo que hicimos es intercambiar las filas 2 por la 3 con la finalidad de hallar las posiciones pivote. En resumen, en este caso en el caso 2, perdón, cuando alfa es igual a 0, existen 3 posiciones pivote. Entonces aquí podemos ver que las posiciones pivote serían 1, 4 y menos 1. Del mismo modo, no vemos que hay variables libres, lo que indica que el sistema es consistente por el teorema 2 de existencia y unicidad, que ya se habló hace un momento. Y es importante destacar que sí es independencia lineal, puesto que existe una solución trivial. Y ningún pivote depende de beta. Ahora vamos con el inciso B, el caso 1. Dentro del literal B tenemos que agrega una fila en A transpuesta de tal manera que las columnas de A sean linealmente independientes. Ok, para este caso, para este inciso más que todo debemos tener en cuenta que la transpuesta de la matriz transpuesta es equivalente a la matriz original. Esto mediante el teorema 3 del capítulo 2.1 que nos brinda el libro de ley y nos expresa lo dicho anteriormente, ¿no? Que la transpuesta de la matriz transpuesta equivale a la matriz original. Teniendo en cuenta esto, llegamos a la conclusión que trabajaremos con la matriz original que el ejercicio nos está brindando, que sería la A transpuesta de la transpuesta, nos quedaría como una matriz que tiene sus vectores, vector 1, 1, 3 y menos 5, el vector 2, 0, alfa, menos 1, el vector 3, menos 2 beta, y el vector 4, A, B y C. Ok. Es importante mencionar que los vectores son de tipo 1 porque conocemos su contenido. En este orden de ideas, la ecuación de combinación lineal queda de la siguiente forma. C1 que multiplica el vector 1, 3 y menos 5, más C2 que multiplica el vector 0, alfa y menos 1, más C3 que multiplica el vector menos 2 beta, y más C4 que multiplica el vector A, B y C. Y esto le igualamos a 0. Entonces, en la ecuación donde C1, C2 y C3 son incógnitas, mientras que alfa, beta, A, B y C son constantes. Formamos la matriz homogénea y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la matriz, copiamos igual, copiamos toda la matriz anteriormente, pero realizamos la matriz aumentada. En este caso sería 0, 0 y 0. Ya. Aplicamos las operaciones de fila y obtenemos lo siguiente. Primero, se multiplica la fila 1 por menos 3 y se suma la fila 2 para intercambiar el 3 de la fila 2 por 0. Después multiplicamos la fila 1 por 5 y se suma la fila 3 para intercambiar el menos 5 por el 0.
Finalmente, obtenemos, después de haber realizado todas las operaciones, obtenemos que cuando alfa es diferente de cero, no todas las columnas tienen posición pivote. Por lo tanto, C4 es una variable libre. Para ello se conoce que el significado de la variable libre es que existe la libertad, que nosotros podemos elegir cualquier valor para C4. Por otro lado, también se concluye también que el sistema es linealmente dependiente por el teorema 8, en el cual David Ley menciona que si un conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Por otro lado, también se conoce que un sistema es inconsistente siempre y cuando no tenga ninguna solución. Lo que sucede aquí, por lo tanto, cuando alfa es diferente de cero, es linealmente dependiente, inconsistente e indeterminado. El segundo caso del inciso B tenemos la condición de que alfa es igual a cero. Entonces, creamos la matriz sustituyendo esta condición y nos queda con los vectores 1, 3, menos 5, 0, 0, menos 1, menos 2, menos 2 beta y ABC. Entonces, formamos la matriz homogénea aumentada, en la cual se ve la matriz original aumentada en 0, 0, 0. Entonces, aplicamos las operaciones de fila y obtenemos. En la primera, se multiplicó la fila 1 por menos 3 y se sumó la fila 2 para convertir el 3 de la fila 2 en 0. El siguiente paso fue multiplicar la fila 1 por 5 y sumarle a la fila 3 con el propósito de convertir el menos 5 en 0. Luego de esto, intercambiamos la fila 2 por la fila 3. Y entonces tenemos que cuando alfa es igual a 0, se determinó que no todas las columnas poseen pivotes, lo que conlleva el hecho de que la columna 4 posee variable libre. Es decir, que puede tomar cualquier valor. En este orden de ideas se debe aclarar que el sistema es linealmente dependiente por el teorema 8, que explica que cualquier conjunto de vectores en Rn es linealmente dependiente. También es inconsistente e indeterminado. Entonces, por lo tanto, no existe manera alguna de que obtenga un sistema linealmente independiente, puesto que tanto en la condición 1, cuando alfa es diferente de 0, y en la condición 2, cuando alfa es 0, se obtiene que el sistema es linealmente dependiente. Finalmente estamos en el inciso C, el cual es por punto C extra, y dice encuentra condiciones para que cualquier vector de R3 sea siempre combinación lineal de A1 y A2. Entonces, como ya sabemos, ya teníamos la matriz que está indicada en pantalla, y siendo A1 y A2 la primera y segunda columna respectivamente, que se indica justamente ahí abajo en donde dice B1 es 1, 3 y menos 5, y B2 es 0, alfa y menos 1. Hay que recalcar que el caso que voy a mencionar es cuando alfa es diferente de 0. Entonces, ¿cómo hacemos para saber un vector en R3 que sea combinación lineal de A1 y A2? Simplemente hacemos una ecuación de combinación lineal, la cual el vector que estamos haciendo que sea siempre combinación lineal de A1 y A2 está representado como A, B y C. Entonces, junto con los vectores mostrados en la ecuación, vamos a formar una matriz. Entonces, sustituimos los vectores B1 y B2 en la ecuación de C1 por B1 más C2 por B2, lo que generaría la matriz que está debajo. Si le bajas un poquito más. Gracias. Entonces, en la matriz mostrada en la parte de arriba vemos que están las tres columnas, para lo cual nosotros, utilizando el método de Gauss, podemos confirmar si existen pesos tales que la ecuación se cumpla. Entonces, aplicamos junto con el software computacional las operaciones de fila. En el primer caso, hacemos la operación de fila 2 menos 3 veces la fila 1 en la fila 2. En el segundo caso, hacemos la operación de fila 3 menos 5 veces, más 5 veces la fila 1 en la fila 3, y finalmente intercambiamos filas. Todo esto para que lleguemos a la forma escalonada. Una vez en la forma escalonada, entonces, podemos ver que nos quedan soluciones que están más abajito. Si le bajas un poquito más. A la pantalla, please. Gracias. Entonces, con el sistema ya nos quedaría que C1 es igual a A,
alfa C2 es igual a menos 3A más B, y finalmente 0 es igual a 5A más C menos 3A más B, todo eso dividido para alfa. Entonces, concluimos del sistema lineal que salió de la matriz escalonada, que C1 tiene que ser igual a A. Ahora, reemplazando A en la ecuación 2, tenemos que B tiene que ser igual a alfa C2 más 3A. Finalmente, para obtener C, reemplazamos lo que teníamos y me queda que 0 es igual a 5A más C menos 3A más B, todo eso dividido para alfa. Y finalmente tenemos que C es igual a 3A más B, todo eso dividido para alfa menos 5A. Si le bajamos un poquito más. Reemplazando los valores que habíamos sacado previamente en los nuevos, finalmente tendríamos que C es igual a 3C1 sobre alfa más alfa C2 más 3A, todo eso sobre alfa menos 5C1. Entonces, finalmente, nos queda que el vector para el cual A1 y A2, es decir, la primera y segunda columna de la matriz A, es combinación lineal, siempre tiene que cumplir con las condiciones como se muestra en la matriz de la parte superior, que sería que A sea igual a C1, B sea igual a alfa C2 más 3A y finalmente C sea 3C1 sobre alfa más alfa C2 más 3A sobre alfa menos 5C1. Para finalizar, el caso 2 es cuando alfa vale 0 y por lo tanto trabajaremos con las siguientes matrices, con la siguiente información. Entonces tenemos que ABC es igual a C1, vector 1, 1, 3, menos 5, más C2, vector 2, 0, 0, 1. Entonces, si colocamos la matriz de forma AX igual a B, obtenemos que se crea la matriz aumentada, que será 1, 3, menos 5, 0, 0, menos 1 y ABC. Posiblemente lo que vamos a hacer es resolver por Gauss aplicando operaciones elementales de fila. Entonces, lo primero es, aquí en la primera imagen lo que podemos ver es que multiplicamos la fila 1 por menos 3 y posiblemente la sumamos a la fila 2. Esto con la finalidad de volver el 3 que estaba acá arriba de la fila 2, o sea, esta fila, en 0. Luego lo que hicimos es multiplicar la fila 1 por 5 y sumarla a la fila 3. Y esto lo hicimos para volver el 5 que estaba acá, el menos 5, de la fila 3 en 0, o sea, este menos 5. Ahora, lo que hicimos simplemente es darle la vuelta, intercambiar la fila 3 por la fila 2. Entonces nos queda que la matriz, el resultado de la matriz es 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, A, 5A más C, menos 3A más B. Todo esto igualado a 0. Y mediante esta información lo que haremos es construir el sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo que hacemos es 1C1 y sabemos que es el valor de A. Aquí podemos ver que sí, que C1 es vale A, vale C1. B, lo que hacemos es despejar la ecuación 3 y lo que nos dará B igual a menos 3A. Posteriormente, con estas dos informaciones de lo que vale A y lo que vale B, reemplazaremos en la ecuación de B. Entonces, menos 3C1 es igual a B, lo que nos da que B es igual a 3C1. Ahora sí, para poder obtener el valor de C, lo que haremos es emplear la segunda ecuación, que era menos 1C2 igual a 5A más C. Entonces, despejando tenemos que menos 1C2 es igual a 5A más C. Ahora menos 1C2, lo que hicimos ahora es pasar este 5 a restar, entonces quedaría menos 1C2 menos 5A igual a C. Y ahora sí reemplazaremos con el respectivo valor de A, que sacamos hace un momento, y que era C1. Entonces, reemplazando nos queda menos 1C2 menos 5C1 igual a C. Entonces, sabemos con confianza que el valor de C es igual a 1C2 más C1, más 5C1. Entonces, mediante el segundo caso, obtenemos que ABC es igual a C1, 3C1 y 1C2 más 5C1. Entonces, para finalizar, me gustaría añadir que las condiciones que deben cumplir en este caso para que sean
sea siempre combinación lineal de A1 y A2, como lo que nos pedía la pregunta, es que alfa debe ser distinto de 0 o bien 0.